¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Qué bueno que están con nosotros compartiendo el día de hoy. Hoy vamos a hablar, como siempre, con el doctor John Serpa y vamos a hablar acerca de un procedimiento que se hace para reducir los dolores, básicamente. Es mucho más complejo porque tiene que ver con la médula espinal completa, tiene que ver con estimular toda nuestra espina dorsal y, bueno, ¿para qué lo voy a explicar yo? Si mejor lo puede explicar el doctor Joseph, que está con nosotros. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va? Doctor, cuéntenos un poquito que empecemos por definir qué es la médula espinal. Bueno, la médula espinal es parte del cuerpo, eso se desarrolla del cerebro, es en realidad una extensión del cerebro por donde pasan todos los nervios y nos da sensación y la capacidad de mover las cuatro extremidades y el resto del cuerpo también, todo viene por ahí. ¿Es lo que está metido dentro de la columna vertebral eso? Correctamente, eso es lo que protege, la columna protege esa médula espinal tan delicada y tan importante. Ok, entonces eso usted dice que es una extensión del cerebro. Eso no me lo había imaginado. O sea, que está hecho de las mismas células que el cerebro, todo igual. Todo tejido nervioso, correcto, es muy parecido al cerebro. En realidad es como si fuese extensión de la médula del cerebro sigue hasta abajo. O sea, el cerebro tiene su cola y la cola va por ahí. Correcto. Es larga la cola Sí, del cerebro, más grande que el cerebro. Ok, entonces tenemos esa médula espinal metida dentro de nuestras vértebras y está allí y sale para todos lados desde allí el tejido de nervios que tenemos en el cuerpo. correcto, de ahí viene la dirección, es como la red electrónica, vamos a decir, del cuerpo, y es en dos vías, ¿no? En vía hacia las extremidades y el cuerpo le da las instrucciones de movimiento y de otras cosas. Todo lo que uno piensa y lo que no necesita pensar, por ejemplo, las cosas automáticas como respirar, etcétera, pero todo inicia en el cerebro y pasa a través de los nervios y de la cuerda espinal, de la médula, y sale al resto del cuerpo. Y a la misma vez nos trae información. Por ejemplo, cada vez que alguien toca algo o da un paso, te das cuenta sin tener que pensarlo dónde está el pie suyo, qué estás tocando, etcétera. Esa información rápidamente va desde tus manos hasta a través de la cuerda espinal y al cerebro. Es verdad eso que dicen que todo eso está compuesto por electricidad, doctor. Bueno, conduce electricidad en su forma más básica, ¿no? Muy diminuta comparado con lo que nosotros conocemos como Sí, no le electricidad. vamos a dar un corrientazo a nadie. Sí, no, pero es una carga eléctrica, básicamente. O sea que esa electricidad conduce esa información. Correcto, nos trae la información a través de esos impulsos. Como que fuera internet esto, ¿ah? Sí. Ya se me está apareciendo internet. O sea, una comunicación internet desde mi dedo medio de la mano derecha hasta el cerebro y entonces él sabe que estoy tocando el teclado ahora mismo. Sí, es una red neurológica completa que contiene toda esa información. Como le digo, de dos vías. La información periférica nos viene al cerebro y el cerebro da las órdenes al resto del cuerpo, así que tiene dos caminos. Okay. Entonces ya más o menos sabemos cómo funciona y entonces podemos imaginarnos que ahí está como quien dice el control general de todos los dolores que podemos tener. Ese es Bueno, el sí, headquarter. todos los dolores y todas esas cosas tienen su punto final cuando llegan al cerebro para la interpretación, ¿no? Ese estímulo viene a través de donde haya originado, a través de los nervios llega a la médula espinal y el cerebro le llega esa información rápidamente y te puede decir, te duele la mano izquierda, por ejemplo. Ok, hasta que no llega al cerebro no duele.
La información esa la interpreta el cerebro. El dolor, te da, la señal del dolor te la da el cerebro, pero la señal viene a través de todos esos nervios. Es casi instantáneo, ¿no? Es algo muy, muy rápido. Es un arco, y hay Bueno, ciertas a cosas la que velocidad de la luz, sí, un porque es arco de electricidad. reflejo. Ajá. Claro. Entonces, hay cosas que son hasta automáticas. Por ejemplo, una sensación térmica muy elevada. Por ejemplo, uno toca una estufa caliente y rápidamente quitas la mano. Es cuestión de milisegundos. Claro, porque va a la velocidad de la luz, o sea, va demasiado rápido porque es electricidad lo que estamos hablando, ¿no? La que va fluyendo. Qué interesante todo esto. Entonces, bueno, este es el centro que recibe todos los dolores de todas partes. Entonces, como aquí lo que nosotros hacemos es tratar, lidiar con el dolor, entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que esa estimulación que nos viene de todas partes por los nervios en un momento determinado se pueda amainar Mm. y bajarse para que cuando el cerebro reciba la orden, reciba, bueno, no te duele tanto o no te duele? Básicamente, eso lo que pasa. Esta técnica es muy interesante. Está basado en unas teorías que se desarrollaron hace ya bastantes años, en los 66 o 67, que nos... Que Perdón, doctor. Disculpe que lo interrumpa, pero 67 no es hace bastantes años porque ese es el año de mi nacimiento. Lo siento, eso es un poquito de tiempo, es un saltito atrás allí, ahí nomás. A Está ver, bien. qué fue lo que descubrieron? Fue reciente. Lo que postularon es que el dolor traspasa la médula espinal a llegar al cerebro y que está regulado por unas puertas, vamos a decir, o unos portales que cuando está pasando una sensación, le cierra las puertas a otras sensaciones concurrentes para que el cerebro pueda identificar cada cosa, o sea, separa las sensaciones. En la Como que va transmisión. cerrando las puertas de los lados para poder seguir ella por el camino. Correcto. Entonces, bajo esa teoría es que fueron, si te puedes imaginar, que a veces cuando uno está pasando un dolor fuerte, has visto que la persona se da en el pie y como que se muerde en un dedo para, para, para mitigar el dolor del pie. Básicamente es la misma idea. Lo que estás haciendo es causando como un contraestímulo para que no te llegue la percepción del otro porque está más intenso. Entonces, basado en eso es que el estimulador funciona. Cuando el estimulador está en su lugar, que es en el espacio epidural, o sea, parte de la columna, sobre los nervios. ¿Dónde queda eso? Porque cada vez que escuchamos epidural nos acordamos de una inyección que usan las embarazadas. Sí, es en en esa sección, en la sección que queda entre las láminas, las membranas de la médula espinal por fuera. Ella tiene unas láminas, entonces este queda por fuera de la lámina más externa, pero en Okay. contacto con los nervios. Entonces, estos estimuladores tienen varios puntos de contacto que se llaman electrodos, que cuando uno los deja en su posición y los prenden, no dejan pasar completo o parcialmente, vamos a decir, un estímulo fuerte de dolor. O sea, que cuando tienes el estimulador puesto, no te deja percibir un dolor, vamos a decir, crónico que tengas en la rodilla o una neuropatía en el pie, lo interrumpe. O sea, interrumpe la señal en el sentido de que le da otra señal al cerebro para interpretar. Los equipos de... Y como es eléctrica, entonces desvirtúa la otra. Correcto, le cierra las puertas a la otra. Entonces, lo que de antes, los estimuladores un poquitico más antiguos, vamos a decir, originales, hasta los últimos 10 años, tenían la sustitución, vamos a decir, de una sensación de vibración. Uno sentía lo que dicen una parestesia en vez del dolor. O sea, te cambiaba esa sensación por el dolor. Pero ahora los nuevos que funcionan a una frecuencia más alta, o sea, que son por debajo de la percepción, Viva más rápido. va Ajá. más rápido, entonces uno no lo percibe con esa facilidad, no lo siente. Lo que siente cuando está puesto es nada.
Ok. Entonces, te Entonces, elimina. esto es como los aparatos que uno se pone para darse masaje. Bueno, un poquito más complicado en el sentido que esto tiene muchas señales eléctricas para completar esa función. Cuando uno se da un masaje, está afectando ciertos nervios que son sensibles a la presión, por ejemplo. Este te puede, como está en el centro nervioso, puede cerrarle las puertas a muchos diferentes tipos de dolor. Imagínense un submarino, mi gente. Imagínense un submarino. Ustedes saben que los submarinos tienen unas puertas, unas compuertas, le dicen ellos, ¿no? Sí, Entonces, si te estás hundiendo porque hay un hueco dentro del submarino y está entrando agua por un sitio, entonces tú sacas toda la gente de allí, cierras la compuerta y puedes seguir viviendo en el resto del habitáculo, menos en la zona donde está el agua entrando, que va a llegar un momento que se va a llenar y fuera. Entonces, más o menos más o menos así funciona. Entonces, tiene como compuertas que pueden ser cerradas en un momento determinado por este aparato, ¿no? sí. Ahora, estos aparatos más modernos tienen muchos puntos de contacto. Originalmente existían de 4 electrodos, de 8. Ahora tienen muchos, más de 16 a veces, puntos de contacto que se ponen sobre la médula. Y entonces ahí, esto, por ejemplo, se usa en casos, nosotros lo usamos en los casos donde ya son dolores que han sido resistentes o refractorios, vamos a decir, a los otros tratamientos. Casi siempre que hablamos, le hablo de empezamos tomando esto y entonces hacemos terapia física, pero imagínense que esto haya sido un dolor que se convierte en crónico, que no tiene solución. Ha pasado por inyecciones, cirugías, de todo, y persiste el dolor y no le encuentran la vuelta correcta para eso. Esto es una solución para ese tipo de dolor y se indica muchas veces para los pacientes que han tenido cirugía de la columna que no le ha dado buen resultado. Se receta se utilizan pacientes con neuropatía periférica pronunciada que no se ha podido resolver, o sea, Esos pacientes dolores permanentes en la rodilla que no permanentes. se quitan. Entonces, esto es una buena adición por ejemplo, tratamiento con medicinas. Muchas veces puede sustituir la medicina o por lo menos disminuir lo que uno necesita de la medicina. Ahora se me ocurre preguntarle, doctor. Ok, me ponen esa especie de masaje, ¿verdad? Que son unos electrodos que me ponen en la espalda, me los ponen allí y ellos hacen su electricidad y su cosita. Ajá, ¿cuánto tiempo me dura a mí ese efecto? ¿Es mientras está puesto o dura meses, dura semanas, dura días? ¿Cómo funciona esto? Es una pregunta muy buena. Como esto está directamente dentro del cuerpo, o sea, no es externo, es dentro de la médula, hay personas, dependiendo de la persona y del tipo de dolor, que cuando uno prende el estimulador, lo puede usar, vamos a decir, por un par de horas, 3 horas, 4 horas, y volverlo a apagar. Hay un periodo donde el nervio deja de pasar la sensación del dolor. El mejor ejemplo que tengo es una persona muy famosa que llegué a conocer con este aparato, el señor Jerry Lewis, el famoso comediante. Él tuvo varios estimuladores en el transcurso de su vida por dolores crónicos que le habían ocurrido a él haciendo de esas cosas que él hacía de comedia, que se tiraba al piso y esas cosas, hizo fracturas, todo tipo de daño se hizo. Y eventualmente llegó a encontrar esta tecnología, se la implantaron y él tuvo un caso bien interesante en el sentido de que él ponía el estimulador cuando se despertaba, lo usaba continuamente más o menos hasta la hora del almuerzo y a eso ya después del almuerzo lo apagaba y no lo tenía que volver a usar hasta la noche, lo volvía a prender 2 o 3 horas y dormía sin él puesto. O sea, hay ¿Esto casos requiere una así. operación previa? Él tenía, sí, varias cosas. Él tenía Dañada. de la columna en particular. Eh, Ahora, para ponernos el aparato, yo tengo que tener como una especie de intervención. sí, este procedimiento es en realidad eh, dividido en dos fases. La primera fase es el ensayo o la prueba. Uno pone, que es lo que yo hago hoy en día, yo pongo el estimulador temporario. Ponemos uno muy parecido al que va a permanecer después. Lo ponemos y lo dejamos por una semana, más o menos.
entre 4 a 7 días es lo óptimo. Dejamos que la persona vaya a su casa con los electrodos temporarios, que eso se conecta en una cajita con un control remoto para que lo puedas prender, apagar. Y se pegan en la piel. Se pega la parte externa en la piel, pero va por dentro de la columna, en el espacio epidural, y sale la colita, que esa es la parte que se conecta al transmisor. Okay. O generador. Es como tener una aguja ¿cómo se llama? De estas de acupuntura puesta. No, se pasa en el espacio epidural con una aguja especializada y a través de esa aguja ponemos el cablecito. Sacamos la aguja y se queda el cable, que es un plástico suave, como un nylon, queda puesto dentro con los puntos de contacto. Eso lo hacemos con una máquina de radiografía para ver el punto donde quedan y grabar donde más le ayuda al paciente. Usualmente es en la porción dorsal, o sea, torácica de la columna, y ahí dejamos los electrodos por una semana. El paciente se va a su casa y usa el aparato temporario haciendo las cosas normales. Por supuesto, le decimos que no haga cosas extremas, porque puede desalojarlo, puede ser problemático, pero que haga las cosas naturales de su casa, o sea, puede caminar, puede salir, puede barrer. todas esas cositas regulares, nada muy fuerte, pero hacer esas cosas por una semana y ver si es algo que le funciona bien a ese paciente y ver si es algo que le gusta tener ese tipo de control, porque no a todo el mundo le gusta tener algo implantado. Así que es una prueba que se hace y se determina que si el paciente tiene más de un 50% de mejoría del dolor, o sea, yo le digo un descuento de 50% o más, entonces es un éxito por lo que indican los que hacen el aparato y también el Medicare, etcétera. A mí me gusta que el paciente tenga mejor, más allá del 50%, porque eso a mí me indica que esto va a ser algo bien exitoso. No los que están así, que sí, creo que me ayudó, ya eso es diferente. Sí. Ahora, este procedimiento, más o menos, ¿cuánto demora? La primera fase, que es el temporario, eso me toma a mí entre 20 minutos hasta una hora y media ponerlo, depende de la dificultad, de la columna y de otros factores, y cuántos electrodos vamos a poner, que a veces con uno solo está bien, o sea, con una tirita de electrodos, o a veces hay que poner dos. Ese es el temporario y entonces el paciente a su casa. Si determinamos que le ayuda lo suficiente, el permanente ya lo hacemos en el quirófano. Hay que poner los electrodos ya permanentes dentro con hay una especie de mecanismo que lo mantiene en su posición correcta, y después hay que hacer otra pequeña incisión. Usualmente la hacemos aquí por encima de la nalga, o sea, en la espalda baja, que va a contener lo que es, a veces le dicen los pacientes, el marcapaso, que va a contener el generador de los impulsos que hacen la estimulación. Y hay un control remoto. Sí, hay un control del paciente y hay hoy en día miles de programaciones que hay para cada tipo de dolor. O sea, aparte de la porción quirúrgica, ya después de que el paciente lo tiene implantado, tenemos un representante de la compañía que trabaja con el paciente buscando la fórmula mejor para ese tipo de dolor. Y hay ya como hay tantos puntos de contacto hoy en día con estos estimuladores, que hay muchas programaciones, casi nunca falla en conseguir algo que sea eficaz y prolongado. Ok, yo me lo puedo poner por un dolor que tengo que es crónico y que me viene permanentemente. Digamos que un dolor de rodilla que me viene permanentemente. Lo ponemos por eso y está funcionando. Si de repente me caigo y me golpeo el codo, ¿podemos cambiar la programación? Es posible que alcance el codo, pero en esa instancia, como está mucho más por encima donde hubiésemos estado buscando la estimulación, es posible que haga falta instalar
otro aparato si fuese necesario. Pero si es solamente una herida, yo esperaría que se sane la herida y dejarlo tranquilo. No, yo nada más preguntaba por si acaso, porque de repente podía servir para varias cosas. Sí, O sea, si el dolor está por debajo de donde estaba el anterior, ahí se puede. Probablemente se pueda, sí. Se puede agregar otra programación que ayude al otro lado o más abajo, etcétera. Siempre que predomina es el que está más cerca del cerebro. Bueno, sí, pero he tenido yo casos donde hemos puesto 2 estimuladores, uno cervical y otro lumbar. Ya eso en los tiempos de antes. Hoy en día con los más modernos tienden a cubrir más área y hace años ya que no hemos puesto uno doble, pero existen los casos. Bueno, para que ustedes vean que hay muchas formas de manejar el dolor, mi gente. También hay una forma semiquirúrgica que vendría siendo esta, que tiene una parte de quirófano y una parte que no es de quirófano, que es la prueba. Ustedes pueden hacer una cita con el doctor John Serpa al 305-698-9077. El número está aquí abajo desde que empezó, no lo hemos quitado, ha estado ahí desde siempre. Tiene 2 oficinas, una está en South Miami y la otra está en Hialeah. Ustedes pueden ir a cualquiera de las dos, en ambas le pueden prestar este servicio, que es un servicio bastante bueno y que puede funcionar para quitarte el dolor, porque aquí lo importante es que puedas decir como yo, ¿verdad, doctor? Today I have no pain. Correcto, correcto. Bueno, nos vamos. Chao, gracias. De nada. Bye. Bendiciones. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus 2 localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.